Ahora vamos a hablar cómo caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El apóstol Pablo está hablando aquí de la vida de un cristiano, que es caminar en el Espíritu. Y dice aquí el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:17. Desde que nosotros quienes hemos sido redimidos, poseemos la lujuria de la carne y el espíritu al mismo tiempo. Estos dos elementos siempre se oponen entre sí. El resultado es que ni uno puede llenar nuestros corazones completamente. El espíritu nos lleva a desear de lo más profundo en nuestros corazones el predicar el hermoso evangelio y servir al Señor. Nos hace celosos para ocuparnos en las obras espirituales. Nos ayuda a salvar a otras personas de sus pecados, predicando el hermoso evangelio de Dios. Por otro lado, nuestros deseos avivan la lujuria de la carne, para que no podamos vivir en el espíritu. Este es el conflicto eterno entre el espíritu y la lujuria de la carne. Cuando una persona se consume con la lujuria de la carne, termina haciendo los deseos de la carne. La carne impone su deseo contra el espíritu. Ellos se oponen entre sí para que no podamos hacer las cosas que deseamos. Entonces, ¿qué involucra el andar en el espíritu? ¿Y qué tipo de cosas agradan a Dios? Dios dijo que predicar y seguir el hermoso evangelio es la clave para caminar en el espíritu. Él da corazones para andar en el espíritu a aquellos en quien mora el Espíritu Santo, para que ellos puedan llevar una vida espiritual. El mandamiento que de Dios que nos dio fue el llevar el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu. Fue un orden para guiar a otros para salvarse de sus pecados, predicando el hermoso evangelio. Andar en el Espíritu Santo significa vivir una vida que agrade a Dios. Para andar en el Espíritu, en primer lugar, necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Primero tenemos que creer en el hermoso evangelio que Dios nos dio si nosotros deseamos recibir el gozo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no creemos en el hermoso evangelio, profundamente en nuestros corazones no recibiremos la vida en el Espíritu Santo, ni obtendremos la salvación del pecado, lo que significa que no podemos caminar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios en Génesis, nos dice que Enoc caminó con Dios y que él caminó con Dios y entonces fue arrebatado al cielo. Aquí no dice más de su vida de Enoc, más que dice que caminó con Dios y fue arrebatado. No dice que él estuvo siempre de rodillas, no dice que siempre él estuvo metido en una iglesia, no, dice que caminó con Dios. Su vida era todos los días, las 24 horas del día, era caminar con Dios, tomar en cuenta a Dios. Y su vida era también la justicia de Dios, predicar el Evangelio. Por eso él dice la palabra de Dios que él caminó con Dios. Y nosotros debemos caminar con Dios y debemos de llevar una vida de justicia, caminar en la justicia de Dios y vivir en la justicia de Dios, que es predicar el Evangelio de la justicia de Dios. Nosotros debemos de pedirle al Señor que nuestra vida, todos los días, desde muy temprano, y durante todo el día y en la noche también, cuando dormimos, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos sature de su Espíritu Santo, que nos inunde así todo nuestro ser del Espíritu Santo,
que dejamos nosotros crecer, que viva en nosotros Cristo y que Él vive en nosotros y que Él crezca en nosotros, predicando este hermoso evangelio. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo para poder tener el escudo de la fe y poder apagar los dardos de fuego del maligno. Todos los días necesitamos nosotros estar en guardia para poder vencer todos los deseos de la carne, todos los pensamientos así impíos y todas las pasiones de la carne que todos los días nos ataca. Y es la manera en que el enemigo, así él nos quiere neutralizar para que no podamos predicar este hermoso evangelio. Nosotros necesitamos vivir una vida de oración, de platicar con Dios, de orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por los predicadores, orar por los siervos de Dios. Y esto debe ser todos los días, continuamente, un hábito en nosotros. Y también pedirle por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por toda nuestra casa, nuestra descendencia. Entonces nosotros debemos de llevar una vida espiritual y debemos caminar en el Espíritu para que nosotros podamos llevar fruto al Señor. El Espíritu nos da el deseo de predicar el hermoso evangelio, servir al Señor y dar la gloria a Dios. Este deseo viene de un corazón que se dedica a Dios y a predicar el hermoso evangelio al mundo entero. También viene de un corazón que está deseoso de hacer cualquier cosa para predicar el hermoso evangelio. Aquellos que creen en el hermoso evangelio reciben el Espíritu Santo. Después de ellos son perdonados por sus pecados. Pueden andar en el Espíritu y dedicarse a predicar el evangelio. Esta es una herencia espiritual. Aquellos que tienen la vida en el Espíritu Santo obedecen al Espíritu Santo y andan en el Espíritu, debido a que el Espíritu Santo mora en ellos. Aunque todavía tienen la lujuria de la carne, Pablo dijo, andemos en el Espíritu Santo. Lo que él quiso decir es que debemos predicar este hermoso evangelio del agua y el Espíritu que Jesús nos dio para que podamos ayudar a otros a ser perdonados por sus pecados. A veces, mientras andamos en el Espíritu, caminamos según la carne. La lujuria de la carne y el deseo del Espíritu luchan uno con el otro en nuestras vidas. Y lo que tenemos que saber y reconocer claramente es que aquellos que tienen la vida en el Espíritu Santo deben de vivir la vida andando en el Espíritu. Solo de esta manera podemos vivir vidas llenas de las bendiciones de Dios. Si aquellos que tienen la vida en el Espíritu Santo se niegan a llevar el fruto del Espíritu, ellos terminan pereciendo llevando el fruto de la carne. Su fruta es perecedera y miserable. Esa es la razón para que vivamos andando en el Espíritu. Nosotros hemos oído andar en el Espíritu, pero algunos de nosotros podíamos pensar, ¿cómo puedo hacerlo cuando ni siquiera puedo sentir el Espíritu Santo dentro de mí? Cuando nosotros andamos en el Espíritu, es cuando nosotros predicamos el hermoso evangelio a otros. Andar en el Espíritu es también estar en la lectura de la palabra de Dios, y también andar en el Espíritu es hacer oración, leer, predicar el evangelio. Esto es la vida del Espíritu, porque hay que recordar que el Señor Jesús dijo, lo que yo les he hablado mis palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es espíritu y vida. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, es cuando nosotros andamos en los negocios de nuestro Padre Dios. Caminar en el Espíritu
es un alimento para nuestro espíritu, nuestra alma. Predicar la palabra de Dios es darle el pan a los que no lo tienen, llevárselos a los perdidos. Y si nosotros les llevamos el pan a los perdidos, entonces nosotros andamos en el Espíritu. Y a la vez que alimentamos a aquellas almas que necesitan de la salvación, nosotros nos alimentamos también con este hermoso pan, que es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y dice el apóstol Pablo, no satisfagas las obras de la carne. Dice, andad en el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y debemos de ser constantes y estar al servicio del Señor, porque si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, nuestra vida de la lectura de la Biblia y descuidamos la predicación de la palabra de Dios, entonces en segundo vamos a andar en la carne. Y la carne tiene sus obras. Pero nosotros lo que buscamos, nosotros lo que tenemos es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lo que nos da a nosotros es más el Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Nosotros debemos de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Nuestra vida ahora es en el Espíritu y nuestra nueva naturaleza es en el Espíritu, porque es la naturaleza que Dios nos ha dado como nacidos de nuevo. Una naturaleza que antes no teníamos, pero que ahora nos la ha dado por su justicia, y el Señor Jesús la alcanzó por su obra redentora, porque Él fue a un bautismo, Él fue a una muerte de cruz y con su sangre y redimió toda nuestra vieja naturaleza y nos llevó a resurrección, a una nueva vida, una nueva criatura. Y ahora por eso nosotros debemos de caminar en el Espíritu, porque ahora ya no, lo que nosotros hemos alcanzado, no lo hemos alcanzado por nuestros propios méritos, sino fueron por los méritos de Cristo Jesús, que Él fue el que hizo toda la obra, y Él es la obra, es la justicia de Dios. Dios mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundante en Él. Oh hermoso Evangelio, este Evangelio hay que tener una pasión por Él y hay que llevarlo a todo el mundo, como Él nos lo dijo. Nos dio esta comisión, id y predicad este Evangelio a todo el mundo. Necesitamos nosotros predicarlo a todo el mundo. Ahora tenemos las redes sociales. Hermanos, el Señor les bendiga y este mensaje, este estudio sea para ustedes de bendición. El Señor me los bendiga y los llene de su Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Amén.